El tacto es el sentido que nos permite percibir las características de nuestro cuerpo y de nuestro ambiente, como la presión, las vibraciones causadas por la textura de los cuerpos, la temperatura y el dolor. Este sentido hace parte de los denominados sentidos somáticos, que nos aportan información acerca de lo que ocurre en la superficie de nuestro cuerpo y en su interior. Estos sentidos somáticos son dos: los cutáneos, a los que nos referimos a continuación, y los órganos, que se inician en los receptores situados en los órganos internos y alrededor de ellos, aportando sensaciones tanto agradables como desagradables. Características. 1. En el ser humano se considera uno de los 5 sentidos básicos. 2. El tacto pertenece al sistema sensorial. 3. Es aquel que permite a los órganos percibir cualidades de los objetos. Y 4. La parte que gobierna el tacto es el cerebro, es en el lóbulo parietal. Y por último, el sentido del tacto se halla principalmente en la piel. El sentido del tacto se halla en toda la piel que protege el cuerpo humano. A través de él se puede obtener información sobre las propiedades de las cosas, como textura, suavidad, aspereza y forma. La piel de los seres humanos, al tiempo que protege y proporciona información, tiene la capacidad de percibir otra clase de sensaciones, tales como las ambientales, que es lo frío, lo caliente y lo templado. Existen distintos tipos de estímulos a los que responden los sentidos cutáneos. El primero de ellos es la presión, que es causada por la deformación mecánica de la piel. El segundo son las vibraciones, que son producidas por las texturas de los cuerpos, como cuando se pasa el dedo por una superficie rugosa. El tercero es la temperatura, que es la sensación de calor y frío producida por objetos que cambian la temperatura de la piel. Y por último, el dolor. Puede ser producido por muchos estímulos diferentes, pero parece que en mayor parte de los casos incluye un daño en el tejido. La piel y sus capas. La piel, también llamado sistema Me pone nervioso que estés viendo. La piel y sus capas. La piel, también llamado sistema tegumentario, es el mayor órgano del cuerpo. Este tiene un espesor de 0.5 milímetros y su peso aproximado es de 5 kilogramos. La piel actúa como una barrera protectora que aísla el organismo del medio que lo rodea. Está conformado por el corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Krauss, corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Ruffini y corpúsculo de Merkel. El corpúsculo de Meissner presenta en el tacto de la piel sin vellos, palmas, plantas, yema de los dedos, labios, punta de la lengua, pezones, glande y clítoris. El corpúsculo de Krauss proporciona el frío. El corpúsculo de Pacini da la sensación de presión. Los corpúsculos de Ruffini dan la sensación del calor y el corpúsculo de Merkel da la sensación al tacto superficial. Existen dos tipos de piel. El primero se le denomina piel fina o blanda, la cual se encuentra principalmente en los párpados, y piel gruesa, la cual se encuentra en la piel labial, plantar y palmar. Este se caracteriza por tener un córneo muy desarrollado a comparación de la piel fina o blanda. Las capas de la piel. Según las distintas partes del cuerpo, puede variar su espesor, color, así como la presencia del vello y glándulas. La piel está constituida por 3 capas sucesivas: la epidermis, que es la más superficial, la dermis y la hipodermis, que son las más profundas. La epidermis es la capa externa de la piel. Esta posee una gran cantidad de células muertas que se eliminan de manera constante y son sustituidas por otras células formadas en la capa basal celular llamada estrato germinativo. También contiene melanocitos y células pigmentarias, las cuales constituyen la barrera externa y mantienen el nivel adecuado de lípidos internos. La epidermis está formada por la capa córnea y la capa de Malpighi. La capa córnea está formada por células muertas que originan la capa de Malpighi. Las células muertas forman la capa de queratina, la cual el cuerpo elimina de manera natural, mientras que en la capa de Malpighi se encuentran los melanocitos producidos por la melanina, encargados de dar coloración a la piel, pelos e iris del ojo.
La dermis es la segunda capa, la cual está constituida por una red de colágeno y de fibras elásticas capilares sanguíneos, nerviosos, lóbulos grasos y la base de los folículos pilosos y glándulas sudoríparas. La interfaz entre dermis y epidermis es muy irregular y consiste en una sucesión de papilas o proyecciones similares a dedos, que son más pequeñas en las zonas en que la piel es fina y más largas en las palmas de las manos y plantas de los pies. La dermis tiene 4 partes muy importantes, las cuales son las glándulas sudoríparas, ya que están en forma de espiral, con un tubo que se proyecta hasta el exterior. Producen constantemente sudor que sale a la dermis a través de los poros. Con el sudor eliminamos toxinas y regulamos la temperatura corporal. Las glándulas sebáceas, en forma de saco, producen sebo o grasa hacia la dermis. La función del sebo es lubricar y proteger la piel. El sebo y el sudor se combinan para conseguir una capa que protege la piel y la hace impermeable al agua. Las células adiposas se encuentran en la parte inferior de la dermis. Su función es acolchar el organismo protegiéndolo de golpes y proporcionando calor. Y por último, los folículos pilosos. Estos se encuentran en forma de tubo y nacen de las células adiposas. Continúan hasta la epidermis. En su interior se producen los pelos. Cada folículo piloso está lubricado por una glándula sebácea, que es la que proporciona grasa al pelo correspondiente. Esta grasa lo abrillanta y lo protege de la humedad. Finalmente, la última capa de la piel se le denomina hipodermis, que es la capa adiposa del organismo. Es la reserva energética más importante del organismo gracias al almacenamiento y liberación de ácidos grasos, al igual que la capa más profunda de la piel. En los vasos sanguíneos aportan el riego sanguíneo y vasos linfáticos que recogen las toxinas y conducen las células del sistema inmunitario. Los ligamentos cutáneos permiten que la piel se mueva por encima de los órganos y los linfocitos son los productores de grasa. Su función es formar una especie de colchón o tejido subcutáneo que proteja al organismo contra agresiones externas y traumatismos. Hay 2 tipos de tacto. El primero es protopático, que es el tacto grueso, que es la capacidad de percibir algo que está tocando la piel, aunque sin que se pueda determinar la localización del objeto. Es la sensibilidad más primitiva y difusa. Un ejemplo de esto sería cuando estamos tocando el fuego, que no sentimos exactamente dónde está, simplemente sentimos la ola de calor. Y el otro tipo de tacto es el epicrítico, que es el tacto fino, que es la capacidad de reconocer el punto exacto donde la piel está siendo tocada. Esto puede ser cuando nos agarramos el lóbulo de la oreja ya que estamos presionando en un lugar muy específico. Órganos receptores. Existen diversos tipos de receptores encargados de la percepción táctil que se encuentran en la piel, que son los mecanorreceptores, los quimiorreceptores y los termorreceptores. Vamos a hablar primero de los mecanorreceptores, que estos son los receptores sensibles a las presiones mecánicas y a las distorsiones a la piel, y se pueden dividir en 5, que son los corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Meissner, discos de Merkel y terminaciones nerviosas simples. Primero, los corpúsculos de Ruffini son los órganos sensibles a la presión y a la vibración. Están localizados en la piel vellosa y en la piel lampiña. Son poco abundantes y también funcionan como termorreceptores. Detectan los estiramientos graduales de la piel y tienen una adaptación lenta. Segundo, los corpúsculos de Pacini. Estas son terminaciones encapsuladas especializadas de las terminaciones nerviosas somatotensoriales, que detectan los estímulos mecánicos, especializándose en la detección de vibraciones rápidas en la piel. Los corpúsculos de Meissner, que son el tercero, son órganos terminales de detección táctil, localizados en las papilas dérmicas. Tienen formas de pequeñas elevaciones de la dermis que se proyectan a la epidermis, y estas responden a las vibraciones de baja frecuencia o a breves golpes sobre la piel. Tienen un umbral de respuesta bajo y estos se adaptan muy rápidamente. Los discos de Merkel. Estos son órganos terminales sensibles al tacto, se localizan en la epidermis a los lados de los conductos sudoríparos. Responden a la presión y a inflexiones graduales de la piel, y estas también se adaptan lentamente. Y por último, las terminaciones nerviosas simples, que estas son terminaciones sin estructura especializada, sensibles a cambios de temperatura y de dolor. Ok, ahora vamos a hablar de los quimiorreceptores, que estos se dividen en 2, en los irreceptores y en los interorreceptores. Los quimiorreceptores pues son los receptores sensibles al dolor, más que nada son al dolor. Los nociceptores
Pues esto hace referencia a la nocicepción, que este es un proceso neuronal mediante el cual se codifican y procesan los estímulos potencialmente dañinos contra los tejidos. Y esto pues se trata de una actividad aferente hacia la piel del sistema nervioso central y periférico, que es producida por las estimulaciones de unas terminaciones nerviosas. Terminaciones nerviosas libres, especializadas, que estos son los llamados nociceptores o receptores al dolor, que solo responden a los cambios por encima del umbral del sistema, ya sean de naturaleza química, por ejemplo, que te caiga alguna sustancia química en la piel y eso se produzca dolor, o que te caiga como, por ejemplo, chile en polvo en los ojos, que eso igual es de naturaleza química. O están las mecánicas, que vienen siendo los golpes, los pellizcos o las trituraciones. Y también está la térmica, que es de frío y calor. Pero eso entra dentro del tema de los termorreceptores, que son los responsables de percibir las temperaturas. Los termorreceptores pues es la unidad micrométrica celular nerviosa casi invisible que recoge los cambios de temperatura, es decir, estos no están a simple vista en la piel, no los puedes ver. Y el tipo de célula sensorial son los corpúsculos de Ruffini, que estos son los que detectan el calor, y los corpúsculos de Krauss, que son los que detectan el frío. Vías de información del tacto. En las vías de información del tacto tenemos la vía termoalgésica, la vía del tacto eprítico, vía propioceptiva y vía protopática. En la vía propioceptiva se divide inconsciente directa e inconsciente cruzada. Vía termoalgésica. La nocicepción, recepción del dolor, y la termorrecepción, recepción de la temperatura, son conducidas por el tracto espinotalámico lateral, ubicado en el cordón lateral de la médula espinal. Es una vía consciente. Los receptores corresponden a exterorreceptores para el dolor y la temperatura. La primera neurona, la prolongación periférica, se dirige desde los receptores hasta llegar a la raíz posterior de cada nervio espinal. El cuerpo está en el ganglio sensitivo del nervio espinal. Desde ahí, la prolongación central ingresa en la médula espinal y atraviesa el tracto posterolateral, llegando al asta posterior de la sustancia gris medular, para hacer sinapsis con la segunda neurona. En la segunda neurona tiene sus dendritas y su cuerpo celular en el asta posterior, en las láminas espinales 1, 4 y 5. Su axón se decusa por la comisura blanca anterior y pasa al cordón lateral para formar parte del tracto espinotalámico lateral. Este asciende juntamente con el tracto espinotalámico anterior, hasta que este último se aleja para unirse al lemnisco medial. El tracto espinotalámico lateral asciende por el tronco encefálico como lemnisco espinal. Continúa ascendiendo por el pedúnculo cerebral junto al lemnisco medial y termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, para encontrarse con la tercera neurona de la vía. La tercera neurona tiene sus dendritas y su cuerpo celular en el tálamo. Su axón llega a la corteza cerebral por el brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada, y alcanza la circunvolación postcentral de Brodmann. Vía del tacto epicrítico, táctil discriminativa y de la sensibilidad profunda consciente propiocepción. El tacto discriminativo y la propiocepción son transportados por el medio del fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Las fibras que forman estos fascículos son las prolongaciones centrales de las neuronas de los ganglios sensitivos del nervio espinal, que, deslizándose contra el asta posterior de la médula espinal, penetra en el cordón posterior. La vía es consciente y llega hasta la corteza cerebral. Los receptores en el tacto discriminativo utiliza exterioceptores para el tacto que permite identificar más de un punto de contacto regional, corpúsculo de Pacini y de Golgi-Mazzoni.
Los receptores de la sensibilidad propioceptiva se ubican en los músculos estriados, en los tendones y en las cápsulas articulares. La primera neurona proveniente del nervio espinal llega a la prolongación periférica de la primera neurona, la raíz posterior. El cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio sensitivo del nervio espinal. La prolongación central llega a la médula por la raíz posterior y gana el cordón posterior, por el cual asciende. Se forman dos fascículos que prácticamente ocupan todo el cordón posterior. El fascículo grácil El fascículo asciende por la médula espinal en forma homolateral hasta el bulbo, en cuya porción inferior encuentra el núcleo cuneiforme. De estos núcleos, los axones de las segundas neuronas forman las fibras arcuatas internas, al dirigirse en sentido medial. Cruzan la línea medial del bulbo por arriba de la decusación piramidal, formando la decusación del lemnisco medial. Una vez decusadas, las fibras giran y ascienden, constituyendo el lemnisco medial. La protuberancia, el lemnisco medial, se ubica delante del cuerpo trapezoide y detrás de las fibras pontocerebelosas transversales. En su trayecto ascendente por el tronco encefálico, recibe fibras sensitivas de los nervios trigémino, facial, glosofaríngeo y vago, y del tracto espinotalámico anterior. El axón de esta neurona termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. La tercera neurona, el cuerpo de esta neurona, se ubica en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Su axón se dirige hacia la corteza cerebral, pasando por el brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada. Va en busca de las neuronas corticales de la circunvolación postcentral. Sensibilidad propioceptiva inconsciente. Las vías espinocerebelosas se detienen en el cerebelo, por eso son inconscientes. La sensibilidad profunda inconsciente es transportada por dos tractos, espinocerebeloso anterior y espinocerebeloso posterior. Tracto espinocerebeloso anterior. Los receptores son profundos. La primera neurona, la prolongación periférica transcurre por la raíz posterior del nervio espinal. El cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio sensitivo del nervio espinal. La prolongación central llega a la médula por la raíz posterior y penetra en el asta posterior, hasta las láminas espinales 5, 6 y 7. Segunda neurona. Su cuerpo se encuentra en la base del asta posterior, desde los niveles coxígeos hasta el primer lumbar, y su axón cruza la línea media y atraviesa la comisura blanca anterior, y llegando al cordón lateral del lado opuesto, asciende formando el tracto espinocerebeloso anterior, situado en el cordón lateral de la médula hacia su periferia. En la protuberancia, cambia de dirección, se dirige hacia atrás a lo largo del pedúnculo cerebeloso superior y cruza nuevamente la línea media. Termina en la capa granulosa de la corteza de vermis cerebeloso. Tracto espinocerebeloso. Su axón se dirige hacia atrás para ubicarse en el cordón lateral y formar el tracto espinocerebeloso posterior. Este tracto asciende homolateralmente hasta el bulbo, luego se curva en sentido lateral y constituye en el cuerpo restiforme del pedúnculo cerebeloso interior, por el cual llega a la corteza paleocerebelosa. Inervación cutánea. El sistema nervioso central trabaja con el sistema nervioso periférico en la inervación cutánea.
El sistema nervioso central es responsable de procesar la información que recibe de los nervios cutáneos que detectan un estímulo determinado, y luego identificar el tipo de estímulos sensoriales que se proyectan a una región específica de la corteza somatosensorial primaria. En la imagen podrán observar que se muestra la médula espinal, y cada uno tiene su diferente color en su parte respectiva del cuerpo. Esto significa que cada parte del cuerpo que está del color en el que indica la médula espinal es la parte donde está inervada. Entre los principales trastornos del sentido del tacto que podemos encontrar está la analgesia. Esta es la falta de estímulo de dolor o ausencia total de molestia a cualquier daño provocado en cierta zona. Otra enfermedad del tacto podría ser la agrafoestesia. El término tiene que ver con la ausencia de grafoestesia, que es la capacidad del individuo para reconocer letras o números que se escriban en forma imaginaria o real pero sin que el individuo lo vea, sobre la piel de alguna parte del cuerpo. La astereognosia se relaciona con la ausencia de estereognosia, que es la capacidad de identificar objetos a través del tacto. La anafia es la ausencia total o parcial del tacto, es decir, la incapacidad para percibir ningún tipo de sensaciones por medio de la piel. No siente calor, dolor, frío, ningún tipo de sentido. La alodinia es una percepción exagerada de dolor ante estímulos que en situaciones normales y para el común de las personas no son dolorosos. Puede ser estática, cuando el dolor se produce por un estímulo puntual y único, como la presión con un dedo, o dinámica, cuando el dolor es causado por un estímulo repetitivo. Los trastornos de la sensibilidad se pueden deber a múltiples causas, desde motivos pasajeros como el pinzamiento de algún nervio que produce hormigueo momentáneo, hasta infecciones del sistema nervioso, quemaduras, alergias, etc. Además de las enfermedades que afectan directamente la capacidad táctil, existen otras patologías que afectan la piel y que también pueden dificultar o modificar la sensibilidad y el normal desempeño de las capacidades de este órgano sensorial. Entre ellas se encuentra la sarna, psoriasis, urticaria, dermatitis, micosis, lepra, entre otras.